Vamos a hacer un pequeño ejemplo de testing con Symfony y antes de comenzar con el ejemplo vamos a hablar de lo que es el TDD, que seguramente aquellos que estáis desarrollando y que estáis pues, mirando qué se está haciendo en la empresa, qué se está moviendo en el mundo del desarrollo, habréis escuchado el concepto de TDD e incluso seguro que habréis hecho alguna prueba o algún hackathon o algún mini curso. Fijaos que el TDD es una metodología de trabajo, más bien que una herramienta, una técnica como el testing que vamos a realizar ahora mismo. El TDD se basa en escribir nuestro proyecto basado en los tests. Para ello, primero, ahí tenemos una imagen muy clarificadora, podéis encontrar miles de imágenes que se parecen a esta. Realizamos un test de nuestra funcionalidad que vamos a querer desarrollar en nuestro proyecto. Claro, como hemos escrito primero el test que el código, este test va a fallar. Una vez que escribimos, como podéis observar, el código e intentamos dar pasitos para que nuestro código sea lo más pequeño posible y que el test lo pase, el test que previamente habíamos escrito va a pasar y por lo tanto el test estará en verde. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es realizar un refactoring de nuestro código para volver a pasar el test y que aquí ya sí que el diagrama que estáis visualizando puede bifurcarse y podéis encontrar diagramas más complejos para que una vez que pasemos el test bien quede en rojo o bien quede en verde. ¿Qué mejora esta metodología? Bueno, la metodología está basada en que en la escritura del test no nos centremos en que el test vaya a fallar, es decir, no nos centremos en esta parte de aquí, nos centramos en que la escritura del test es nuestra base para el desarrollo de nuestra programación y a partir de esa escritura de un test vamos a realizar el código. Esto mejora que si posteriormente realizamos más código y normalmente cuando realizamos código solemos realizar pues código cruzado que puede nuestro primer código pues destrozarse y entonces tendríamos que corregirlo. Al haber escrito el test de la funcionalidad de nuestro primer código, cuando pasemos toda la pila de test, porque teníamos una pila de test o una batería de test, veríamos qué código aún sigue funcionando y qué código aún no sigue funcionando. Es decir, para una sola funcionalidad, evidentemente esta metodología es pues muy grande y nos va a provocar más burocracia que beneficios, pero cuando tenemos una aplicación completa, esta metodología nos va a ayudar a comprobar que cada uno de los pasos y cada uno de los apartados y de los proyectos, de las partes de nuestro proyecto va a estar correctamente desarrollada e incluso si introducimos la parte de refactor y mejora de código vamos a estar continuamente mejorando nuestro código y la calidad del mismo va a ser mayor. No nos vamos a basar ahora mismo o no es la intención de hablar en profundidad de la metodología TDD, muy relacionada con metodologías ágiles, pero sí la de que veáis un poco el sentido de realizar testing o test de funcionalidad en nuestras aplicaciones. A partir de un proyecto que estamos a medio hacer o empezando y por lo tanto nos sirve perfectamente para aplicar esta filosofía, esta metodología que acabamos de ver. Imaginaos que tenemos un frontal que, vuelvo a repetir, está a medio hacer con una plantilla de Bootstrap en la que el índice nos muestra una serie de links y uno de ellos es el del listado de alumnos que aún no lo tenemos hecho, como podéis observar, pero que si lo desplegamos si lo desplegamos directamente a través de la ruta sería este de aquí. Aparece un título que vamos a ver de qué características tiene un H1 y sería listado de alumnos. Bueno, pues nos sirve perfectamente para implementar ese test de funcionalidad del cual estábamos hablando. La parte de testing de Symfony, vamos al 3.4, puesto que nuestro desarrollo está hecho en 3X,
la parte de testing va a ser súper sencilla en Symfony y nos va a ayudar muchísimo a implementar los test de funcionalidad. Como bien indica y como siempre nos referenciamos a la parte de documentación de Symfony, teclear testing Symfony en Google y veréis que os redirige directamente. Vemos que es importante instalar PHP Unit en la versión correspondiente. Yo, por ejemplo, en mi servidor tengo 5.6. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar cuál es la versión de PHP que tenemos y por lo tanto tendremos que adecuarnos al PHP Unit que tengamos en dicha versión. Vamos a ver PHP-v 5.6 y por lo tanto si entráis en PHP Unit deberíais descargar PHP Unit 5 para que sea compatible con PHP 5 justamente. Vamos aquí y veremos que PHP Unit tenemos su versión 5.7. Vuelvo a repetir que la instalación es bastante sencilla y lo dejaremos caer en un directorio que tengamos acceso o bien lo generamos. Bueno, ya lo tenemos preparado, tenemos el PHP Unit, tenemos el PHP Unit con la versión adecuada y lo que queremos es generar un test. Nos vamos a saltar la parte de test unitarios, vamos a entrar directamente en los test de funcionalidad que nos van a ayudar muchísimo a representar o a realizar estos tests que nosotros queremos realizar. Fijaos que lo que queremos hacer es que cuando yo haga clic en alumnos, en el listado de alumnos, desde donde sea, me vaya a la ruta alumnos. Vamos a empezar también con la parte más sencilla y después ya veremos la parte de revisar el URL que sería el test real. Veamos que la parte sencilla sería que apareciese en la página que nosotros mostramos un H1 de listado de alumnos. ¿De acuerdo? Este listado de alumnos o un H1 que nos permitiese visualizar o que nos permitiese comprobar que el test ha pasado. Vamos a comprobar que en el raíz no existe ninguna H1. Control Shift I. Y si no, cambiaríamos Control F, H1, y si no, cambiaríamos nuestro test. Muy bien. En principio no parece que haya ningún H1, por lo tanto esto lo podríamos utilizar para hacerlo más sencillete, ¿eh? Después ya veremos cómo hacemos el tema de la URL. Muy bien, pues vamos a comenzar. Fijaos que para generar nuestro test funcional deberíamos ir a la carpeta de test que nos genera automáticamente cuando nosotros generamos un bundle o viene generada si nosotros utilizamos la plantilla base de Symfony. Fijaos que en nuestro caso, que tenemos varios bundles, aquí lo voy a abrir, voy a cerrar cada uno de los ficheros. Fijaos que estoy trabajando con gestor prácticas y que tenemos varios bundles, uno se llama app bundle, otro se llama gestor bundle. Tenemos dos bundles. En la parte de test tenemos también dos carpetas que se nos han generado justamente cuando hacíamos con console generar un nuevo bundle. Fijaos que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Fijaos que esto de aquí lo vamos a eliminar para que este bundle de aquí, este test, lo vamos a eliminar porque no queremos que realice ningún test sobre la parte de app. Vamos a cerrar y vamos a bueno, se está borrando. Vamos allá. Me ha dado un error sobre el fichero. Vale, ahora sí que lo tengo cerrado, eliminado. Y elimino toda la carpeta que esté relacionada con app bundle. Me voy a quedar solo con la de gestor bundle. Vuelvo a repetir, esta carpeta se genera directamente cuando nosotros generamos un nuevo bundle. Y dentro del controller se puede llamar alumnos controller como
nosotros tenemos sobre alumnos controller o default controller. La verdad es que es lo de menos porque el PHP Unit va a pasar la batería de todos los tests que tengamos independientemente del nombre que nosotros le hayamos dado. De hecho, vamos a pasar un test sobre el raíz, es decir, nosotros lo que queremos implementar que cuando yo haga clic en listado de alumnos, este listado de alumnos me llegue a la ruta correspondiente. Muy bien. Fijaos lo que nos propone o lo que nos proporciona el testing de Symfony para realizar este test de funcionalidad. En primer lugar, lo que nos propone o lo que nos permite es generar un cliente que nos va a hacer de usuario, como si yo estuviese navegando por nuestra aplicación, para poder realizar cosas como clic, como por ejemplo visualizar, como moverme, como rellenar un formulario y que podéis ir observando, puesto que como siempre la documentación está muy completa. Veis aquí rellenamos un formulario, aquí realizamos un link, aquí estamos filtrando por un determinado campo. Es decir, el static rate cliente, que viene incorporado en el ejemplo que nosotros, bueno, que viene al crear un nuevo bundle, nos va a generar ese cliente que vamos a poder manejar o vamos a poder utilizar como usuario para realizar nuestro test de funcionalidad. Fijaos que en este cliente, estoy un poco en paralelo entre lo que nos enseña la documentación y nuestro ejemplo, nuestro test de funcionalidad. El cliente lo que va a realizar es un request, va a pedir una página. Fijaos que en el ejemplo nos pide una página en concreto, es decir, dentro de nuestra ruta. No vamos a utilizar en este caso el nombre que le hayamos dado en la anotación o en YAML, sino que la ruta real que pertenece en nuestra aplicación, y esto es para que no se generen interferencias dentro de este test. Y una vez que hayamos realizado esta petición, lo que vamos a almacenar es el resultado de dicha petición. Esto que en castellano se llama tractor, o lo podríamos llamar como un objeto respuesta. Lo que va a obtener es toda esta respuesta a partir del request que el cliente ha realizado. ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, estábamos diciendo que lo que queremos es hacer un test sobre el clic del listado de alumnos. Es decir, nosotros tenemos aquí desarrollado una vista que se llama, una base que se llama, vamos a ver si la acierto, esta base, y en el que tenemos, voy a buscarlo directamente, un link al listado de alumnos y que nos va a permitir que ese link que este link nos dé paso a ni más ni menos que al path que hayamos definido en el controller de alumnos. Ahora mismo este link está totalmente vacío. Muy bien, pero podríamos capturar este link. Fijamos en la documentación, vamos a la documentación ahora, y nosotros perfectamente podemos filtrar. Fijaos, tenemos aquí cuando hemos hecho el request un filtrado que nos va a servir perfectamente para capturar ni más ni menos que ese enlace A, y que contiene, en nuestro caso, vamos a ver lo que estamos buscando, contiene la frase listado de alumnos. Muy bien, pues vamos a hacer justamente eso y vamos a hacer crawler, filter, y lo vamos a incorporar a nuestro test. Aquí lo tenemos, vamos construyéndolo y vamos a capturar el link de alumnos. Vuelvo a repetir que esta parte de aquí sí que se puede realizar de múltiples formas. Si el link tuviese un ID, pues sería incluso más sencillo, puesto que buscaríamos por ese ID. Muy bien,
y lo que vamos a buscar es la palabra listado alumnos. Muy bien, claro, pero no vamos a quedarnos con el A, el objeto A, sino que lo que queremos es hacer un clic sobre ese objeto. Vamos a buscar la palabra link y fijaos que una vez filtrado sobre una determinada etiqueta A, podemos coger el link para posteriormente hacer el clic. ¿Veis un poco cómo funciona toda la parte del tractor este y cómo lo vamos utilizando? Es decir, ahora mismo tendríamos el link, vamos a guardarlo en una variable que se llame link. Aquí lo tengo, muy bien. Y ahora vamos a hacer clic sobre este link. Vamos otra vez a la documentación y fijaos que ahora explicamos esta parte de aquí. Haríamos clic sobre este enlace. Muy bien, una vez que hacemos clic, lo que estamos haciendo es como si fuese un request, ¿de acuerdo? Por eso volvemos a almacenarlo en la nueva respuesta, la volvemos a almacenar. Podríamos generar uno nuevo si queremos mantener la antigua. Esto depende de nuestro proceso de análisis y testing. Es decir, esto podría ser perfectamente así. Entonces tendríamos dos respuestas para dos peticiones diferentes. Muy bien, en este lo que vamos a realizar es analizar, vamos a hacerlo muy sencillo. Fijaos que uno de los primeros ejemplos que nos muestra dentro de la documentación de Symfony, de la testing de Symfony, es que si filtramos, por ejemplo, por H1, en nuestro caso, si filtramos por H1 o que el H1 contiene un determinado texto, que es nuestro caso, el assert greater than va a ser mayor que 0. Es decir, vamos a copiar este texto, que esto es ya muy típico de PHP Unit, una biblioteca, unas librerías para la realización de test unitarios y test funcionales en PHP, y lo que quiere decir es que el assert greater than, es decir, el test pasará si es mayor que 0 cuando se cumpla sobre la nueva respuesta que el H1. Vamos a comprobar que es así. El H1, vamos a la parte de alumnos. El H1 contiene listado de alumnos. Exacto, listado de alumnos. Fijaos que contiene listado de alumnos, y sobre este filtrado haremos un count. Fijaos la diferencia entre, bueno, esto me he equivocado anteriormente, esto sería un A. Fijaos la diferencia entre este filtrado sobre A y este filtrado sobre H1. Muy bien, ya tendríamos preparado el test preparado. Incluso, bueno, ahora veremos, vamos a poner un pequeño código de debug sobre nuestro test. Fijaos que nosotros podríamos poner en cualquier momento un var dump de cualquier etiqueta, cualquier parte de nuestro código que estemos testando. Muy bien, ya lo tenemos ahí preparado, muy bien. Y ahora vamos a lanzar nuestro test. Hacemos PHP unit, tal y como marca la documentación, y se lanzaría este PHP unit, va a lanzar todos los tests sobre nuestro proyecto de referencia, en el cual solo hemos dejado un solo test, lo hemos dejado en la carpeta de test, aquí no la tenemos, en la carpeta de test, default controller, y en default controller hemos realizado dicho test. No lo hemos dicho, pero estos nombres podrían ser
los que más representasen a nuestro código funcional. Muy bien, fijaos qué está ocurriendo. Aquí lo que está ocurriendo es que va a fallar. Nos hace un bardum, como podéis observar, del objeto link, y fallaría el test. Es decir, estaríamos en la parte de nosotros cuando cliquemos sobre el enlace listado de alumnos, tenemos que pasar a la página, a la ruta listado de alumnos. Muy bien, ahora realizaríamos el código. Por lo tanto, nosotros lo que deberíamos realizar es irnos a el controller de alumnos controller, perdón, saber cuál es la ruta que vamos a lanzar, en este caso alumnos all, y poner en nuestra base HTML, aquí, vamos a poner el path a ¿dónde? Vamos a poner el path a listados all. Muy bien, pues aquí vamos a añadirle el tweak con la función path a la etiqueta que hemos llamado, que habíamos copiado ya, alumnos all. Muy bien. En este caso, el test, es decir, la implementación del código era muy sencilla para este ejemplo. En este caso, el test debería funcionar. No lo lanzamos, pero vamos a lanzar, y lo que vamos a hacer es lanzar directamente el test para ver si sí que pasa este test. Fijaos que ahora mismo ya está pasando el test, puesto que en este caso lo que está haciendo es que está haciendo el link, está nuestro cliente, vamos a hacerlo sobre el ejemplo, nuestro cliente lanzado en el test, aquí está, lanzado en el test, está ya sí realizando el link correcto, y cuando llega a la página del listado de alumnos, esta sí que tiene un H1 que contiene un listado de alumnos y que por lo tanto este count sí que va a funcionar. A partir de aquí, los filtrados, perdón, los tests van a ser los que nosotros creamos oportunos y sean funcionales para nuestra aplicación. Otro, por ejemplo, o quizá más, quizá un test sobre este mismo ejemplo que hemos realizado, más adaptado a lo que nosotros estábamos buscando, no de filtrado sobre el H1, hubiese sido que la ruta, fijaos que la ruta es alumnos, hubiésemos analizado que la ruta request que hemos realizado cuando nosotros hemos hecho clic coincide con la ruta alumnos. Fijaos la diferencia entre un test y otro, es decir, en este test era un test sobre el contenido que hemos generado, sobre el HTML generado, y este más bien sobre la ruta, y sería quizá más detallado este test. Vamos a lanzar el test y vais a ver que también pasaría el test, ¿veis? En este caso pasa el test, puesto que cuando generamos la ruta, esta ruta estamos utilizando, en vez de el asset greater than, estos son assets propios de PHP Unit, que tenéis toda la referencia, como bien indica en la documentación de PHP Unit, pero no hace falta ni tan siquiera irse a la documentación de PHP Unit, puesto que aquí tenemos assertions muy bien explicados dentro de Symfony, y que nos permiten realizar muchas de los tests, muchas de las comprobaciones que nosotros querríamos realizar, como es esta de aquí, que es la de comprobarlo sobre una expresión regular que acabe en alumnos. De esta forma, pues tendríamos preparado un test funcional y seguiríamos realizando nuestra batería de test. Fijaos que incluso yo podría tener test sobre index y test 2 sobre index. En este caso voy a dejar el primer test que habíamos hecho
sobre el filtrado de H1. Imaginaos que lo pongo para que falle de forma... Voy a quitar los bar dumps. Voy a forzar que falle y que falle uno y otro. Y de esta forma podemos simular que tenemos una batería de test funcionales y que estos se pasarían conforme vayamos desarrollando partes de nuestro proceso de desarrollo de la aplicación. Aquí, como podéis observar, de los dos tests falla uno de los dos tests. De hecho, nos indica cuál es el que falla. Test 2 index es el que falla. Si nosotros ahora lo cambiásemos a H1, los dos tests pasarían. Vamos allá y fijaos de qué forma tan sencilla podemos ir generando las pruebas de funcionalidad sobre nuestra aplicación.